aquel es un brujo hechicero y se va a perder la bendición de Dios. Yo te digo, si sos un rebelde, te vas a perder la bendición de Dios también. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y el ser arrogante es peor que ser un idólatra. Quizás no tenés un montón de estatuas en tu casa y un montón de altares en tu casa, pero sos una persona tan arrogante y tan orgullosa que sos peor que un idólatra. Y la Biblia dice de que Dios no puede estar en esa clase de vidas. Ahora, Oseas también habla de esto en el capítulo 2 del 8 al 12 y le dice, ustedes me engañaron a mí, ustedes se prostituyeron, le dice allí. Es decir, me cambiaron, buscaron a los Baales para que les diera la bendición. Cuando dicen, escuchen lo que dice Oseas, siendo yo el que te di la salud, siendo yo el que te di el trabajo, dice Dios, siendo yo el que te bendice para darte el dinero y todo lo que tenés, vos se lo dedicás a otros dioses y no a mí. Y entonces, ¿qué pasó allí? La nación había perdido la bendición de Dios. Dios le dice al profeta Elías, sal de esa tierra, yo no puedo estar allí. Dios no puede habitar donde hay pecado. Por eso es importante entender esta palabra. Ahora, ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver el renacer de la esperanza con todo esto? Tiene mucho que ver, porque en este pasaje hay un renacer para la esperanza. Pero no podemos dejar de hablar y de confrontar nuestra vida constantemente. Ustedes creen que los cielos se cierran, como dice, haré que los cielos se hagan de bronce arriba tuyo, en Deuteronomio 28, y que la tierra se haga de hierro. ¿Por causa de qué? Por causa de nuestro alejamiento del Señor. Los cielos se van a cerrar, serán como de bronce, y la tierra será como de hierro, porque te has apartado del Señor. Y entonces vemos que lo que hacemos, que lo que estamos esperando no llega. Y si llega, no llega como esperábamos, llega muy poco. ¿Por qué? Porque los cielos se cerraron. ¿Por qué se cerraron? Nosotros hemos cerrado la bendición de Dios. La tercera verdad que encuentro en el texto de 1 Reyes 17 es la visita de Dios a otros pagos. Aquí hay un lugar cerquita que se llama Lindos Pagos, ¿no? Usted lo ve y es verde y es bonito y hay gente que está construyendo y es verdad, y podemos hablar de Troyán como que es también un lindo pago. Ahora, la visita de Dios a otros pagos. Quiero que hablemos de esto. En el verso 8 de 1 Reyes 17, en el texto que estamos viendo, dice, la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ahora te vas a ir a Sarepta, allí, y vas a vivir allí. A una viuda de ese lugar yo le he ordenado que te dé de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Sarepta era un pueblo costero fenicio, ubicado entre Tiro y entre Sidón. En el territorio que gobernaba, ¿sabe quién? Lo dice la Biblia, Baal, en 1 Reyes 16:31. ¿Sabe quién era Baal? El padre de Jezabel. El padre de Jezabel era el que gobernaba allí. Así que era un lugar donde Dios lo manda a ministrar a Elías, donde el culto a Baal estaba en lo sumo. Era meterse en un nido de serpientes. Era ir y ministrar y dar la palabra en un lugar que estaba totalmente entregado a la idolatría y el culto a Baal. Es decir, donde Satanás era idolatrado, era entronado, era adorado. Es decir, entonces, que podríamos hablar hoy de acuerdo a lo que entendemos que Sarepta era un lugar pagano, un lugar de paganos. Pero estudiando y viendo un poco la palabra pagano, la palabra pagano viene de la palabra latina paganus, que es aldeano. De allí la palabra pagus, de allí la palabra pagus, es decir, para nosotros hoy, mi pago, ¿no? Estos son mis pagos. ¿Qué tiene que ver esto? La palabra paganos nace en el siglo IV después de Cristo, cuando Teodosio, aquel emperador que gobernó después de Constantino, él decide que la palabra sea llevada hacia los paganos, es decir, hacia los otros pagos, hacia los otros aldeanos, que todavía no habían escuchado del cristianismo y que eran personas que estaban entregadas a la adoración de otras divinidades. Entonces Teodosio dijo, es importante que se levanten personas que vayan y anuncien
que vayan y declaren de que hay un Dios que dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Es importante de que vayan hacia los otros pagos, hacia los paganos, es decir, aquellos que ignoran realmente la verdad de la salvación que hay en el Señor. Allí nace el término pagano. Vayan a predicar a otras aldeas, vayan a otros pagos donde todavía no saben nada, todavía están ignorando de esta verdad. Cuando Dios lo envía a Sarepta, a Elías, le está enviando a los paganos, a otros pagos donde todavía estaban entregados a esta clase de divinidades y de adoración a otros dioses. En Sarepta las cosas estaban muy mal. La mujer, ¿cómo estaba? Buscando un poco de leña nada más, porque no había más nada. Estaba ya en una tal depresión, en una agonía, estaba sola, había perdido a su esposo, la economía estaba quebrada, el país estaba entregado a la idolatría, los reyes se habían entregado a la idolatría, cada uno pensaba por ellos mismos nada más, se habían olvidado de la gente, prometían y no cumplían. ¿Y cuántas cosas más que nosotros hoy podemos ver que también están ocurriendo en nuestro país? Sarepta representaba justamente la gran necesidad de la gente que vivía en sus pagos, lejos de Dios, desconociendo el poder del Señor. Cuando Elías llega a Sarepta, se encuentra con una viuda que estaba buscando un poco de leña porque pensaba hacer su última comida. Le dice Elías: por favor, tráigame un vaso de agua, una jarra de agua, tengo sed. Había caminado. Y la mujer fue y le dice: pero le pido otro favor, tráigame un pedazo de pan, ¿no? Y entonces ella dice: tan cierto como que tu Dios vive. ¿Por qué tan cierto como que tu Dios vive? Porque ya Dios le había revelado de que alguien iba a visitarla, que un hombre de Dios la iba a visitar. Ahora ella había perdido toda la esperanza, estaba sola, la economía quebrada, su esposo no estaba. Y es terrible esto, cuando nos sentimos en tal soledad, cuando vemos que ya no hay más nada que pueda ser transformado, cuando creemos de que ya no hay cosas que puedan ser cambiadas. Esta será nuestra última comida. Y hay gente acá que dice: ya no voy a poder volver a servir como antes, no me voy a poder levantar como antes, no voy a poder sentir a Dios como antes, no voy a poder escucharlo a Dios como antes, porque mi vida se llenó de desesperanza, porque me alejé de Él sabiendo que no tenía que alejarme. Pero yo estoy acá en el nombre de Jesús en esta mañana para decirte que hay esperanza, de que Dios sigue escuchando, de que su mano no se ha cortado, de que Dios sigue perdonando, Dios sigue restaurando, Dios sigue sanando, Dios sigue levantando, Dios sigue dando posibilidades a todos los que estamos acá, porque Él es Dios. Él es el Señor de toda misericordia. Ahora, una declaración de una mujer desesperada, desanimada, sin esperanza, será nuestra última comida para luego dejarnos morir, ¿no? Pensamos en esta palabra. Muchos están acá, quizás esta semana dijeron allí en sus matrimonios: yo creo que esto no va más. Pareciera que ya estas situaciones no van más. A lo mejor por tonteras, por cosas, situaciones que se levantaron. O poder decir allí: yo creo que ya mi hijo no va a tener ningún tipo de cambios, estas cosas no van más. Pareciera que mi vida o mi matrimonio tiene que seguir así. Pareciera que fuera la última comida. Muchos están hoy sentados acá pensando que será la última comida, creyendo aún que al estar escuchando este mensaje puede decir: sí, pastor, pero hace ya tiempo que esto viene así y ya no hay cambios. Yo creo que esto ya es como esta viuda, será nuestra última comida. Y es esto lo que estamos viviendo la mujer, y esa era la realidad de Sarepta. Pero Dios estaba enviando su palabra a otros pagos. Por ahí decimos nosotros: y habla de mí, ¿no? Porque cada uno de nosotros también tenemos nuestros pagos. Nacimos, crecimos, estudiamos, trabajamos en lugares donde dimos nuestra vida, ¿cierto? Vamos por ahí y decir: este es mi pago, ¿no? Acá nací, acá crecí, acá jugué a la pelota, acá anduve a caballo, acá jugamos a la figurita, ¿no? Ahí jugábamos a las bolitas y se armaba el colinche, ¿no? Volvíamos colinchados, le llamaban una bolita, es decir, sin ni una bolita. A veces llegábamos con las bolsas en los bolsillos, los pantalones así, las bermudas y los sacachispas que teníamos, ¿no? Los bolsillos llenos de figuritas. Y después, ¿qué hacíamos? Las cambiábamos, las que teníamos repetidas, por lo que no tenían las figuritas, o no esas
mujer había nacido allí, había crecido allí, había vivido allí, había formado su familia allí, había construido su familia allí, pero su pago estaba con necesidad de Dios. Y no solamente esto, estaba atada a la creencia de sus pagos. Y Dios está mandándole una palabra de esperanza a su pago, porque eran los paganos, los aldeanos, los que ignoraban que aunque atados por muchas cosas, Dios estaba mandando una palabra de esperanza. Muchos han formado familias, han construido casas, han criado hijos, han construido sueños, y en un momento de la vida, por distintas circunstancias, como esta mujer, se quedaron sin sueños, se quedaron sin fuerzas, sin ánimo, sin aliento, sin creer que se puede seguir viviendo. Estoy recogiendo un poco de leña, porque voy a hacer la última comida, para mí y para mi hijo. Ya no hay más nada que hacer. Y es tremendo, ¿no? Cuando llega esa palabra allí, a ese punto. Y yo quiero una vez más detenerme acá, una vez más, porque he estado orando mucho por esto. Y te estoy hablando a vos esta mañana. Vos que has recibido palabra de Dios, que tenés sueños de Dios, que cuando andabas por tus pagos soñabas un montón de cosas y decías, esto es lo que yo voy a hacer acá, esto es lo que yo voy a construir acá. Y por ahí empezaste a formar una familia y crecías. Y estando joven con tu esposa y tu niño recién nacido decías, vamos a hacer allí una casa de 2 pisos. O vamos a hacer allí, vamos a plantar este pedazo de tierra. Y acá va a estar este cuadro de duraznos. Y nuestro niño va a andar corriendo por acá. Y acá y allá. Y allí vamos a llevarlo a la escuela y vamos a hacer que nuestro hijo vaya allá. Y llevamos a nuestros niños chiquititos, ¿no? En aquel tiempo con la canastita donde llevábamos, en el caso nuestro, si es que se podía un alfajor una vez al año, nos ponían la tostada con dulce casero del pan que se había amasado el día lunes, y eso era viernes, ¿no? Y por ahí, cuando había mucha bendición, nos ponían un paquete de galletitas Manón. ¿Se acuerdan la Manón? La Manón, ¿sí? Y vos decías, wow, ¿no? ¿Qué otra cosa ponían? No sé. La Lincoln, claro, ya, ¿no? Pero eso ya era cuando éramos millonarios, ¿no? La Manón era cuando Mequeto sacaba la quiniela porque jugaba. Así que imagínate, ¿no? Era terrible, ¿no? Y todos teníamos sueños, todos tuvimos sueños. Crecimos en nuestros padres. Esta mujer era de allí, pero había perdido la esperanza. Y hoy hay acá personas que han crecido en sus pagos. Han soñado muchas cosas, pero hoy quizás se encuentran como esta mujer. Estoy acá, pastor, en esta mañana, en este domingo, sentado escuchando este mensaje, y ¿sabe qué? Estoy haciendo mi última comida, porque la verdad que ya no sé cómo salir de esta situación. Y entonces hay un mensaje, y es esto lo que realmente me gusta de la palabra del Señor. Me gusta la palabra de Dios porque me confronta con la realidad y me dice, por eso estás así. Si no sería un mensaje barato el que predicamos en esta mañana. Y me gusta porque siempre te da una respuesta para salir adelante. Por eso estamos acá en esta mañana también, ¿no es cierto? ¿No? Elías sabía cómo estaba ella y sabía que no tenía pan. ¿Y por qué me pedís pan entonces? ¿No? Y sabía cuál era la condición, como también Dios sabe cuál es la condición en la cual te encontrás en esta mañana. Y hay una palabra de aliento, pero también una palabra que es un mandato, y es no temas, no tengas temor, no temas, le dice en Primera de Reyes 17:13. Ahora que venga alguien y te diga, no tengas temor, cuando no te queda nada, cuando has perdido a tu esposo, cuando todas tus finanzas están quebradas, cuando tu matrimonio ya no está bien, cuando las cosas no están funcionando, cuando estás totalmente deprimido, depresivo, como podés estar hoy acá escuchando este mensaje y estás luchando en tu interior diciendo, el pastor está diciendo
cuando Jairo, que estaba su hija enferma, recibe la palabra de que su hija había fallecido, de que su hija había muerto, en Marcos 5:36, Jesús le dice a él: no tengas temor, Jairo, solamente creer. Es decir, tenés que seguir creyendo. Lo dije el domingo pasado, había recibido una novedad: tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. El Señor le dice: no temas. Es decir, es una decisión tuya. Si le seguís creyendo a la gente o seguís creyendo la palabra que yo tengo para vos. Es decir, alrededor nuestro hay un montón de cosas que nos van a llevar a dudar. Es decir, hay cosas en nuestros pagos que están muy mal. Y hay cosas en los pagos que vos donde te has criado que están muy mal. Y hoy quizás tu pago está totalmente destruido. Pero Dios dice: no tengas temor, no tengas miedo. En Juan 5:8, Jesús le dice al paralítico: ya está, no tengas temor, levántate, agarra la camilla y andate a tu casa. No tengas temor, levántate. Es decir, hay ánimo y hay una ordenanza. En Marcos 2:11, cuando le llevan el paralítico a los amigos, ¿se acuerdan los cuatro? ¿Y qué le dice el Señor? No tengas temor, levántate y anda. En la Biblia encontramos 365 versículos que hablan que dicen: no temas. Uno para cada día. Uno para cada día. 365 lugares donde Dios dice: no temas, no tengas temor, no tengas miedo. 365 lugares donde Dios nos da una palabra de ánimo: no tengas temor, no tengas miedo. Ahora, es bueno tener bien en claro esto, que este mandato de no tener está respaldado por una palabra de obediencia a ella. No tengas temor, porque así dice el Señor. Es decir, que ese temor está desafiándonos no a creer en mis fuerzas, no a creer en mis recursos. Es decir, no creer que yo voy a salir por mí mismo. Vos lo podés en vos mismo, porque vos tenés energía, vos sos Dios, vos tenés todo lo suficiente para salir adelante. Eso es lo que enseña la nueva era, y eso es una mentira, porque nadie va a poder levantarse por sí mismo, sino solamente por el poder de Dios. Ahora, lo que está diciéndole acá es: no tengas temor, porque así dice el Señor. Y ahí se suelta una palabra de esperanza para aquellos que honran a Dios. No temas, le dijo Elías, anda a tu casa, volvé, hacé como ibas a hacer. Y ahora está la clave del mensaje con el cual empezamos. ¿Cómo se llama el mensaje? Primero Dios. Pero antes, prepárame a mí un pedazo de pan y tráemelo, y luego vas a hacer para vos y para tu hijo, porque así dice el Señor. Así dice el Señor: la harina no va a escasear, el aceite no se va a terminar hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Y dice la palabra que la mujer fue e hizo como Dios le había indicado. Aquí comienza el renacer de la esperanza en esta mujer. Es decir, no tengas temor si haces la voluntad de Dios. No tengas temor, que todo va a ser transformado y cambiado si lo dejas a Dios en un primer lugar en tu vida. Dios primero es lo que todo el mundo enseña al revés. El mundo no enseña Dios primero. En las noticias no está Dios primero. En nuestra vida no está Dios primero. Primero estoy yo. Primero está mi familia. Primero está todo y después está Dios. Estoy muy ocupado. Cuando termine de estudiar, yo voy a servir a Dios. Cuando termine de pagar esto, yo voy a servir a Dios. Cuando esté más desocupado, yo voy a buscar a Dios. Cuando termine de hacer aquello, yo voy a buscar a Dios. Ahora no puedo, me dicen algunos. Pastor, tengo muchas cosas, hay muchas preocupaciones. Ya voy a ver cuando voy a buscar a Dios. No hay esperanza para tu vida. No hay esperanza. Vas a seguir en tus pagos, totalmente arruinado y arruinado.